en Filipenses capítulo 2 y vamos a considerar del versículo del 1 al 11 en esta tarde. We're going to be at Philippians chapter 2 today, verses 1 through 11. Hoy le llamamos, ¿verdad?, el día de visión, o en sentido para la visión de este año y los próximos años. What we are looking at today is that we're doing what we call Vision Sunday. We're just talking about what we're doing for the rest of the season of this church in the next year, and how we are going to be preaching, what book we're preaching through, and how we're going to engage in discipleship this year. So, en este año comenzamos una nueva serie, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que vamos a caminar juntos por el Evangelio según de Marcos para ver a Jesús claramente como nuestro siervo rey. So this year we'll begin a new series in God's Word. We'll walk together through the Gospel according to Mark, just to see Jesus clearly as our servant king. Sabemos que Él es el rey verdadero que vino a servir y el siervo perfecto que reina sobre todo. And as we know, He is the true king who came to serve and the perfect servant who reigns over all things. Now, y mientras seguimos a Cristo en este año, mi deseo es que crezcamos, ¿verdad? Queremos crecer, disculpe hermano, como discípulos que viven en humildad, unidad y misión. And as we follow Christ this year, we want to grow as disciples who live in humility, unity, and mission. So sabemos que todos seguimos a alguien. A lo mejor estamos siguiendo una voz, un ejemplo, un camino. Pero la pregunta no es si estamos siguiendo, hermanos, sino la pregunta es a quién estamos realmente siguiendo. So here's the thing, we are all following someone in our lives. Maybe a voice, an example, maybe a way of life. But the question isn't whether we're following. No, the question is, who are we truly following? Y como cristianos no solo creemos en Jesús, sino que lo seguimos, ¿verdad? Aprendemos de Él, formamos nuestra vida según la suya. A mí eso es lo que queremos hacer como seguidores de Cristo. And as Christians, we don't just believe in Jesus. Rather, we want to follow Him, we want to learn from Him, and we want to shape our lives after His. Y hoy recordamos que Jesús no es cualquier líder, hermano. Él es el siervo rey, como lo dice Marcos, el rey que vino a servir, el Señor que se humilla por amor. And today we'll remember that Jesus is not just any leader. He is the servant king, as we'll see in the book of Mark, the king who came to serve, the Lord who humbled himself in love. Así que si Él es nuestro rey, entonces nuestro llamado este año es claro, y es ser discípulos que vivan como Él vivió. And if He is our king, if Jesus is our king, then our calling this year has to be clear. And that is that to be disciples who live as He lived. La idea principal la idea principal para esta tarde, para este mensaje, sería esta. Seguimos al siervo rey viviendo en humildad, unidad y misión. And here's the main idea for our sermon this afternoon. We follow the servant king by living in humility, unity, and mission. Si queremos ser discípulos de Jesús, necesitamos mirar nuestros corazones. Y Pablo nos muestra ese corazón en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, donde vamos a estar en el día de hoy. And if we want to be true disciples of Jesus, then we need to look at our hearts this afternoon. And what we'll see is that Paul shows us that heart in Philippians chapter 2, verses 1 through 11. Tenemos 3 puntos para esta tarde. We have 3 points for this afternoon.
La primera sería del 1 al 4, vivamos con el mismo sentir en Cristo. El punto número 2, del verso 5 al 8, tengamos la misma actitud de Cristo Jesús. Y después el punto número 3, del 9 al 11, adoremos y sigamos a Jesús como Señor sobre todo. So here are the 3 points of the sermon this afternoon. Verses 1 through 4, we'll see live with the same mind in Christ. That would be our first point. Our second point will be verses 5 through 8. Have the same mindset as Christ Jesus. And then our last point, point number 3, verses 9 through 11, worship and follow Jesus as Lord over all. Este año queremos crecer, no solo en asistir a la iglesia, hermanos, o lo que le llamamos community groups, sino en seguir a Jesús junto como discípulos. So this year, we don't just want to attend church or community groups. No, we want to grow as disciples who follow Jesus together. Si vamos a seguir a Jesús como discípulos, no podemos empezar con nosotros. Tenemos que empezar con el corazón de Cristo. Y no solamente con su corazón, sino con su llamado a vivir en humildad también. And if we're going to follow Jesus as disciples, we cannot begin with ourselves. We have to begin with the heart of Christ. And not just the heart of Christ, but also His call to live in humility. Por eso Pablo comienza diciendo que vivamos con el mismo sentir en Cristo. And that's why Paul begins right here in verses 1 through 4 by calling us to live with the same mind in Christ. Vamos a leer del capítulo 1 al 4 de Filipenses capítulo 2. So we'll be reading verses 1 through 4 on Philippians chapter 2. Y dice la palabra de Dios, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Antes de hablar de unidad, vemos que Pablo nos hace mirar a Cristo. Y él nos hace una pregunta aquí. En otras palabras, lo que él dice, ¿qué es lo que realmente te sostiene en tu vida cristiana? So before Paul talks about unity, Paul makes us look to Christ. And we see this in these 4 verses. He is asking a question. In other words, I'll put this question this way. What truly sustains you in your Christian life? Si hay algún, mira lo que dice lo que dice, ¿verdad? En el versículo dice, si hay algún estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión de espíritu, afecto y compasión y etcétera, él no está dudando, hermano, de una forma, es una forma de decir que esto ya está real en ustedes. Él está hablando a los cristianos en ese entonces. And what we see right here on verses 1 through 4, and I'll just paraphrase a little bit, he says, if there is any encouragement in Christ, comfort from love, fellowship in spirit, affection and compassion, and etc., he isn't doubting what we see here, that he is saying that this is already in you, because he is talking to Christians here in these verses. Pablo le está recordando que Cristo te ha animado. Y no solamente animado, ¿verdad?, cuando te querías rendir, sino que su amor te ha consolado en dolor. Que el Espíritu Santo te acompaña y has conocido misericordia que no merecías. You see, Paul is reminding them that Christ has encouraged you when you wanted to quit. His love has comforted you in your pain. That the Holy Spirit is with you
at all times, and that you have tasted mercy when you didn't deserve it. Y si todo esto es cierto, mira lo que dice Pablo, complete mi gozo. La pregunta es, ¿cómo podemos completar ese gozo de Pablo? Y él lo dice, siendo del mismo sentir, del mismo amor, unánimes en un mismo propósito. And if all of this is true, then look what Paul says. He says, make my joy complete. The question is how? How can we make his joy complete? Well, he answers this by saying, by being of the same mind, of the same love, united in spirit, of one purpose. Y déjame decirte, si a Pablo le trae gozo ver una iglesia unida en Cristo, ¿cuánto más se alegra el corazón de Dios cuando sus hijos viven así? And if it fills Paul with joy to see a church united in Christ, how much more does it delight the heart of God when his children live this way? Pero también hay una advertencia, hermanos. El peligro no es solo de que viene de afuera, sino de lo que nace de adentro de nosotros. Y esto es vivir para uno mismo mientras decimos seguir a Cristo. But there's also a warning here. See, the danger is not only what comes from the outside, but also what rises within. And this is living for ourselves while claiming to follow Christ. Por eso el apóstol Pablo dice que nada haga por egoísmo o vanagloria. Por tanto, el discipulado, hermano, no se construye sobre mi agenda, mi nombre o mi comodidad. You see, and that's why Paul says, do not do nothing from selfish ambition or conceit. So what we see is that discipleship cannot be built on my agenda, on my name, or even on my own comfort. En cambio, ¿verdad? Con actitud humilde, eso es lo que la palabra nos está llamando. Considera a los demás como más importante. Hermanos, miren el matrimonio, miren a la iglesia, miren el trabajo, sus amistades. Y tenemos que pensar, ¿cómo puedo servir y no solo recibir? So instead, in humility, right, Paul is saying, count others more significant. We are to look at our marriages. We are to look at our church, at our workplace, even in our friends, and ask this question, how can I serve, not only to receive? Because I think that's how sometimes we live. We just love to receive things. Esto choca con la cultura, mis hermanos. El mundo dice, protege lo tuyo, no te dejes, no seas débil. Servir suena de loco porque puede hasta perder. Eso es lo que suena para un mundo. You see, this clashes with our culture today. You see, the world says that protect what you have, what is yours. Don't let them use you. Don't be weak in that way. Serving sounds crazy. It almost sounds like losing something. Pero en el reino de Dios, hermanos, la verdadera grandeza se ve en la humildad. No en quien manda más, sino en quien se parece más a Jesús. But see, in God's kingdom is different. See, true greatness is seen in humility. Not in who controls more, but in who looks more like Jesus. Y para entender mejor lo que Pablo quiere decir con vivir en un mismo sentir, déjame darle una imagen muy sencilla. And to help us understand what Paul means by living with the same mind, let me give you a very simple picture. Aquí está la pregunta. ¿Alguna vez ha estado en una canoa con alguien que no sabe remar o no sigue instrucciones? Very simple. Here's the image. Have you ever been in a canoe with someone who doesn't know how to paddle or won't follow instructions? Yo he estado en esa situación. I've been in that situation.
Sí, la canoa se mueve, pero muchas veces estoy dando vuelta. See, and the thing is that, yes, we are moving. It has happened to me many times when I have gone canoe with people that don't know how to follow instructions. And I've been going in circles because we're not going the same way. Intentar ir hacia adelante o girar para la izquierda o para la derecha, pero no se puede, no hay coordinación. Hay esfuerzo, hay movimiento, pero no hay dirección. And if you've been in this situation, you'll try to go forward, you'll try to go to the left, you'll try to go to the right, but there is no coordination. There will be efforts, there will be movements, but there is no direction. Pero cuando ambos raman con el mismo ritmo y la misma dirección, hermano, qué descanso. Ahora sí se avanza, ahora sí se llega al destino, ¿verdad? Adecuado. But when both start to paddle with the same rhythm and at the same direction, what a relief that is. Because now you will be moving forward. You will reach your destination. Y hermano, así es la iglesia. Si cada uno vive para sí, terminamos girando en círculos. Pero cuando seguimos a Cristo en humildad y amor, avanzamos en su misión. And that's how the church works as well. If everyone lives for themselves, we end up spinning in circles. But when we follow Christ in humility and love, we'll move forward in His mission. Entonces, pregúntate honestamente en esta tarde, ¿de qué se está alimentando mi vida cristiana? ¿De Cristo y su evangelio o solo lo que yo quiero y siento? So ask yourself honestly this question. What is feeding my Christian life? Is it Christ and His gospel? Or just what I want and what I feel? Y en la práctica, ¿cómo se ve esto en tu vida? ¿Busco el bien de mis hermanos o de mi propia comodidad? ¿Me acerco a servir o espero que otros lleguen a mis necesidades? And how does this look in practice in your life? Am I seeking the good of my brothers or of my sisters, or am I seeking my own comfort? Do I move towards others to serve or wait for them to meet my needs? En tu hogar, en tu grupo pequeño, o en una conversación en la cafetería, hermanos, ¿se nota que Cristo te ha consolado por la forma en que tú ahora consolas a otros? So, also in your homes, or even in your small groups, or when you're having a conversation in a coffee shop, is it evident that Christ has comforted you by the way you now comfort others? Hermano, ser discípulo no es solo aprender más información, sino es dejar que el Espíritu forme en nosotros un mismo sentir. En otra palabra, tener humildad, amor y servicio mutuo. Let me tell you, being a disciple is not just learning more information. No, it is allowing the Spirit to form in us the same mind of humility, love, and mutual service. Por eso decimos que seguimos al siervo rey, viviendo en humildad, unidad y misión. Ese es el fruto visible de una vida verdaderamente discipulada por Cristo. And that's why we say we follow the servant king, and it is by living in humility, in unity, and in mission. And this is the visible fruit, my dear friends, of a life truly discipled by Christ. Pero Pablo no solo describe cómo debe vivir la iglesia, hermano. Ahora nos muestra el ejemplo perfecto de esa humildad y servicio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. But you see, Paul doesn't just describe how the church should live. He now shows us the perfect example of that humility and service in the person of Jesus Christ.
Vamos a leer el versículo del 5 al 8 en este momento. We'll be reading verses 5 through 8 to see this. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Pablo ahora nos dice algo que yo digo que es asombroso, hermanos. Mira lo que él dice: tenga en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. And now we see that Paul now tells us something breathtaking. And we see this right in the beginning of the verse. He says, have this same mindset in you that was also in Christ Jesus. Muchos se han preguntado, ¿cómo es posible que Dios santo, puro y eterno se hiciera hombre? Esto va más allá de toda lógica humana. And let me tell you, many people have asked, how is it possible that a holy, pure, and eternal God became human? This goes beyond human reasoning. Pero Pablo dice que Jesús existía en forma de Dios. No empezó a ser Dios, no, Él siempre ha sido Dios desde la eternidad. But as we see the verses here, Paul says that Jesus existed in the form of God already. He did not become God. He has always been God from all eternity. Pero aunque era Dios, no se aferró a sus derechos divinos. No exigió ser servido, hermanos. No reclamó privilegios. But although, and this is what Paul is saying, although he was God, he did not cling to his divine rights. He did not demand to be served. He did not cling to the privilege of being God, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, eso lo vemos claro, sino que asumió la naturaleza humana y tomó forma de siervo. But instead, what the scripture says, and Paul is saying that he emptied himself, and what that means that he did not cease to be God. All he did, he took on a true human nature, a true human form, and became a servant. Queriendo decir que él no vino como un rey terrenal poderoso, sino vino humilde, vino obediente y vino a servir y no a ser servido. And what this means is that he did not come as an earthly ruler. Rather, he came humbled. He came obedient, and he came to serve, not to be served. Déjame decirte, y su obediencia llegó hasta lo más profundo, hermanos, que fue hasta la cruz, hasta su muerte en la cruz, la muerte más humillante que había en ese tiempo. And let me tell you, his obedience went all the way to his death, all the way to the death on the cross, which was the most humiliating death of that time. Pero let me decirte una cosa, la historia no empieza en Filipenses. And let me tell you that story doesn't start in Philippians chapter 2. Vemos en Isaías 53, hermanos, que fue como 700 años antes que Jesucristo ha nacido. Yo ya había revelado esto por medio de Isaías. And what we see is in Isaiah 53, 700 years prior to Christ's birth, God had revealed, right, this truth through Isaiah. Isaías habló del siervo del Señor, un rey que vendría y rescatará a los que no pueden salvarse por sí mismo. And what we see in Isaiah 53 is that Isaiah spoke of the servant of the Lord, a king who will come and he will rescue those who cannot save himself. El siervo sería humilde,
sería rechazado, sufría por nuestros pecados y por sus heridas seríamos que sanado. Eso es lo que dice Isaías 53. And what Isaiah 53 continues to say, that this servant will be humbled. He will be rejected. He will suffer for our sins. And it also says that by his wounds we would be healed. Hermano, toda la Biblia cuenta la misma historia. Dios vino a nosotros. Dios se hizo hombre. Dios tomó nuestro lugar. And let me tell you, the whole Bible tells the same story. And that story is that God came to us. God became man, and he took our place. Y aquí está el Evangelio. Jesús no murió porque Él pecó. No, Él murió porque nosotros pecamos, y Él vino a salvarnos. And here is the gospel, that Jesus did not die because He sinned. No, He died because we sinned, and He came to save us. El Santo tomó nuestro lugar, hermanos. Él sin pecado cargó nuestras culpas. El Rey se hizo siervo para rescatar a siervos del pecado, que somos nosotros. You see, the Holy One took our place. The sinless one carried our guilt. The King became a servant for what? To rescue the servants of sin, which is us. Hermano, ¿qué esto implica para los creyentes? What does this imply for believers? Si Jesús siendo Dios se humilló, ¿cómo no viviremos nosotros en humildad? Hermano, la realidad es que el discipulado siempre nos baja del trono de yo. And let me ask this, if Jesus being God humbled himself, how would we live in pride? How can we? See, the reality that discipleship, and it's about discipleship, always removes us from the throne of us, of self. Seguir a Cristo significa renunciar al orgullo, al control, al derecho de ser el primero para servir en amor. You see, to follow Christ means laying down pride, laying down control, laying down the right to be first and serving in love. Entonces pregúntase, ¿mi corazón se parece al corazón de Cristo? ¿O sigo luchando por tener la razón, el control y el reconocimiento? So I'll say, ask yourself, does my heart look like the heart of Christ? Or am I still fighting for control or recognition on my own way? El Espíritu Santo forma en nosotros esta actitud de Cristo, hermanos, que es humildad, obediencia, servicio y amor sacrificial. And what we see is that the Holy Spirit forms this mindset of Christ in us for those that are following Jesus. And that is of humility, obedience, service, and sacrificial love. Y si hoy todavía no sigues a Cristo, escuche esto. Mira su amor. El Dios eterno se hizo hombre para salvarte a ti. And if today you are not yet following Christ, I want you to listen to this. Look at Jesus' love. Look at God's love towards you. The eternal God became man to save you. No vienes a Cristo trayendo méritos. Vienes vacío. Vienes necesitado y Él te va a recibir con gracia. And let me tell you, you do not come to Christ with good works. You actually will come empty. You will come needy of a Savior. And what He promises is that He will receive you in grace. Hermanos, creer en Él, rendirte a Él, confía en su obra en la cruz, es algo real.
Jesús salva al pecador, a los pecadores como tú y yo, que no pueden salvarse por sí mismos. And let me tell you, believe in Him. Surrender to Him. Trust His work on the cross. Because we know that Jesus saves sinners who cannot save themselves. Hermanos, ser discípulo significa adoptar la actitud de Cristo. Porque hemos sido amados por Cristo. And let me tell you, to be a disciple means embracing the mindset of Christ. And the reasons for this is because we have been loved by Christ. Pero la historia no termina en la cruz. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? El Padre exaltó a Jesús sobre todo nombre y ahora toda rodilla se dobla ante Él. And let me tell you, the story does not end at the cross, and praise God for that. We see that the Father exalted Jesus above every name, and now every knee will bow before Him. Así que vamos al punto número 3 en esta tarde, para ver la gloria del siervo rey, que ahora reina como Señor sobre todo. So let us now move to our third point this afternoon, to see the glory of the servant king who now reigns as Lord over all. Vamos a considerar los versículos del 9 al 11. Let us read verses 9 through 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y les confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Amén y amén. Después de mostrarnos la humildad de Cristo, hermanos, Pablo ahora nos muestra su gloria. Dios el Padre, ¿verdad?, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. And what we see here in the scriptures, verses 9 through 11, that after showing us the humility of Christ, Paul now reveals His glory. Meaning that God the Father highly exalted Jesus and gave Him the name that is above every name. Jesús no se exaltó a sí mismo, sino que el Padre lo levantó. El siervo humillado ahora es el Rey glorificado. And what we see that Jesus did not exalt Himself in these verses, we see that the Father raised Him up, and the humble servant is now the glorified King. Y Pablo dice que en nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. And what Paul says, he continues to say that the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hermano, aquí claramente vemos la Trinidad de Dios. Un solo Dios en tres personas. El Padre exalta al Hijo por el poder del Espíritu Santo. And here we clearly, or as implicit, we see the truth of the Trinity, of a triune God, of one God in three persons. The Father exalts the Son through the power of the Holy Spirit. Y el Padre llama a toda la creación a honrar a su Hijo, porque Jesús no es solo un maestro, no, Él es el Dios y Señor sobre todo. And the Father calls all creation to honor Him, to honor His Son, because Jesus is not merely a teacher, He is God and Lord over all. La Biblia enseña que un día toda persona estará delante de un Dios santo, puro y justo, y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. And what we see, that Scripture teaches us that one day every person will stand before a holy, pure, and righteous God. And that every knee will bow before Jesus Christ. Algunos doblarán sus rodillas en adoración gozosa, hermanos, pero otro en juicio verdadero. Esta verdad no es dura, sino que es santa.
And some will bow in joyful worship before Jesus Christ, but others in true judgment. And this truth is not harsh. It is a holy truth. Y aquí recordamos la gracia del Evangelio, hermanos. Cristo vino a salvarnos antes de ese día. Él hizo un camino para pecadores como nosotros. And here we remember the grace of the gospel, the good news, that Christ came to save us before that day. He actually made a way for sinners like us. Jesús promete que todo aquel que confiese en Él será salvo, perdonado y recibido por Dios. And what we see that Jesus promises that whoever trusts in Him will be saved, will be forgiven and received by God. Así que si Jesús es verdaderamente Señor sobre todo, ser discípulo significa vivir cada día bajo su autoridad, con reverencia, obediencia y amor. So if Jesus truly is Lord of all, then being a disciple means living every day under His authority with reverence, obedience, and love. No negociamos su señorío, hermanos. No lo reducimos. No lo acomodamos a nuestra preferencia. No, hermanos, nos rendimos a Él. Let us not negotiate with His lordship. We shouldn't reduce it either. Rather, we shouldn't even reshape it or to fit our own preferences. But we should surrender to Him completely. Porque el mismo Jesús que se humilló en la cruz ahora reina sobre todo el universo. Because the same Jesus who humbled Himself on the cross now reigns over the entire universe. Hermanos, un día estaremos frente de Él. Pues vivamos hoy a la luz de ese día, hermanos. And brothers and sisters, one day we will stand before Him. So I will say, let us live today in light of that day. So sigamos al siervo rey, hermanos, viviendo en humildad, unidad y misión, porque Él reina ahora como Señor sobre nosotros. So let us follow the servant king by living in humility, unity, and mission, because He now reigns as Lord over all. Y mientras caminamos en este año, hermanos, por el Evangelio de Marcos, veremos una y otra vez que nuestro Rey vino a servir y que el siervo es el Rey que reina. And as we walk this year through the Gospel of Mark, we will see again and again that our King came to serve and that the servant is the reigning King. Hoy hemos visto el siervo Rey, nuestro Señor Jesús, quien se humilló hasta el punto de la cruz y ahora reina sobre nosotros. And today we have seen the servant king, our Christ Jesus, who humbled Himself to the cross and is now reigning over all things. Y Pablo nos llama a seguirlo teniendo su misma actitud, viviendo en humildad y en unidad en misión, hermanos. And Paul calls us to follow Him by having His same mindset and living in humility, unity, and mission. Ese es el mismo, ¿verdad? El camino del discipulado, hermanos. No solo conocer a Jesús, sino caminar como Él caminó. And this is the path of discipleship. Not simply knowing about Jesus, but walking as He walked. Y mientras entramos en este nuevo año, de nuevo, hermanos, comenzamos una nueva serie, ¿verdad? ¿Para qué? Para afirmarnos con claridad que Jesús es nuestro Señor. Nosotros existimos para seguirlos juntos como discípulos. And as we enter this new year, as I said it again, we'll begin the series in the book of Mark. We are to declare this clearly in our lives, that Jesus is our Lord and we exist to follow Him together as disciples.
Así que, hermano, vivamos cada día a la luz de esta verdad. Un día toda rodilla se doblará ante Él. Que hoy voluntariamente y con gozo nuestro corazón ya se rinda a Jesús. And brothers and sisters, family, let us live each day in the light of this truth. One day every knee will bow before Him. May our hearts choose now, freely and joyfully, to bow to Jesus as Lord. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque siendo rey, te hiciste siervo por nosotros. Gracias por tu cruz, tu gracia y tu señorío. Fórmanos en nuestros corazones tu corazón, Padre, el deseo de servir. Haznos una iglesia humilde, unida y centrada en tu misión. So, Lord Jesus, we thank you that although you are king, you became a servant for us. Thank you for your cross, your grace, and your lordship. That from your heart within us, Lord, form it. Just form your heart within us. Make us a church that is humbled, united, and centered on your mission. Que todo lo que hagamos en este año refleje tu gloria, Padre. And may everything we do this year reflect your glory. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. We ask all these things in the name of Jesus. Amen.